Bienvenida a esta exploración. Hoy nos sumergimos en un tema que, la verdad, parece sacado de la secundaria. Totalmente. Pero cuyas implicaciones, bueno, nos rodean a diario. La medición de superficies. Sí, es de esas cosas que damos por sentadas. Exacto. El material que vamos a analizar es un fragmento de un cuaderno de actividades de matemáticas para estudiantes en México, y se enfoca justo en eso, en la solución de problemas de áreas y perímetros. Ok. Nuestra misión será redescubrir estos conceptos que parecen fundamentales. Vamos a ver que, más allá de las fórmulas, entender cómo medimos el espacio es clave, pero clave para interpretar el mundo. Desde la tela para una silla hasta... Hasta la superficie de los continentes, justo como viene aquí. ¿Listos para desempolvar esas neuronas geométricas? Exacto. Y es que a menudo damos por sentadas estas ideas, pero la diferencia entre medir un contorno y medir una superficie, o sea, el relleno, es la base de incontables decisiones prácticas. Claro. Analizaremos no solo el qué, sino el porqué de estas unidades y cómo se conectan entre sí de una manera muy elegante. Bueno, pues vamos a desglosar esto. El material empieza con la distinción más básica, perímetro y área, la fundamental. Yo recuerdo que el perímetro era como caminar por la orilla de un terreno, y el área pues era todo el pasto que hay adentro. Es una analogía perfecta. El documento lo define muy claramente. El perímetro es la medida del contorno, la suma de los lados, y el área es la cantidad de unidades cuadradas que cubren una superficie. Suena simple, pero ¿por qué es tan crucial no confundirlos? Es que lo fascinante aquí es cómo esta distinción se traduce al mundo real, al día a día. A ver, Si estás construyendo una cerca, lo que necesitas saber es el perímetro. claro, la longitud de la barda. Pero si vas a sembrar césped o a poner baldosas, lo que importa es el área. Todo lo de adentro. Son dos preguntas totalmente diferentes que requieren mediciones distintas para un mismo objeto. Un error en el concepto te lleva a comprar el material equivocado. O sea, ya sea demasiada cerca o muy poca semilla. Es la geometría aplicada a la logística del día a día. Ok, aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Cuando medimos longitud, usamos metros, centímetros, y todo va de 10 en 10. Es muy limpio, muy lógico. Sí, el sistema métrico decimal. Pero el material nos muestra que con el área, de repente, el número mágico es 100. Ajá. Tenemos el metro cuadrado y luego sus múltiplos, como el decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado y los submúltiplos, decímetro, centímetro cuadrado. Y para pasar de uno a otro, siempre se multiplica o divide por 100. ¿Por qué ese salto tan grande? Esa es la pregunta del millón. Y la clave está en la dimensionalidad. En las dimensiones, sí. El área no es una línea, es una superficie de dos dimensiones. Tiene largo y tiene ancho. Ok. El propio documento nos da una pista visual excelente con un diagrama. A ver, imagina un cuadrado de un decímetro por lado. Lo tengo. Un decímetro por un decímetro. Como un decímetro son 10 centímetros, ese mismo cuadrado mide 10 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Ah, claro, es el mismo tamaño, solo en otra unidad. Exacto. Entonces, si calculas el área en centímetros, multiplicas 10 por 10 y te da... 100 centímetros cuadrados. Ahí está. Esa es la razón. La relación lineal es de 10, pero al elevarla al cuadrado para obtener el área, se convierte en 100. Este es el momento ajá, fundamental para entender las conversiones de superficie. Ya entendí. O sea, ¿no es un capricho? Es que la relación de 10 se aplica en las dos direcciones. En las dos dimensiones. Por eso es al cuadrado. ¡Wow! De repente todo cobra sentido. Es que es una consecuencia lógica. Y el material ofrece un método práctico para no perderse. Para convertir, simplemente se mueve el punto decimal. Sí, el truco visual. Si vas de una unidad grande a una más pequeña, mueves el punto 2 lugares a la derecha, por cada salto. Si vas de pequeña a grande, 2 lugares a la izquierda. Correcto. Vamos a probarlo con un ejemplo del texto. Convertir 73.25 hectómetros cuadrados a metros cuadrados. Del hectómetro al metro hay dos saltos. Primero a decámetro y luego a metro. Exacto. Eso significa mover el punto 4 lugares a la derecha. Exactamente. Tienes 73.25, mueves el punto 2 lugares y llegas a 73.250. Ok. Pero necesitas moverlo otros 2 lugares, así que agregas 2 ceros
y el resultado es 732.500 metros cuadrados. 732.500. Y esto se ve aplicado en los problemas. Por ejemplo, el de Don Juan, el tapicero, que me encanta, Sí, es muy bueno. tiene 2 metros cuadrados de tela para forrar una silla de 157 decímetros cuadrados. A primera vista, tu intuición te dice que no le alcanza. Dices 2 contra 157. Imposible. Pero aquí entra la conversión. Si convertimos los 2 metros cuadrados a decímetros cuadrados, multiplicamos por 100. Y obtenemos 200 decímetros cuadrados. Ahora sí podemos comparar. Tienes 200 decímetros cuadrados de tela para una silla de 157. La resta es sencilla y nos dice que le sobraron 43 decímetros cuadrados. Claro, sin la conversión, el problema no tiene solución. O peor, la solución es incorrecta. Es que sin la conversión ni siquiera puedes empezar a pensar en el problema. Ahora, el documento no se queda solo en las unidades estándar. De repente introduce las medidas agrarias: hectárea, área y centiaria. Esto suena a algo muy específico del campo, ¿no? Y lo son. Pero lo interesante es que no son un sistema aparte, están perfectamente integradas al sistema métrico. ¿Ah, sí? Sí, una hectárea, que se abrevia HA, es simplemente otro nombre para un hectómetro cuadrado. O sea, es lo mismo, es exactamente lo mismo. 10.000 metros cuadrados. Un área, A, es un decámetro cuadrado y una centiaria, CA, es un metro cuadrado. Vaya, esto me lleva a una reflexión sobre el lenguaje y las matemáticas. ¿Por qué usar nombres diferentes para la misma cosa? Porque el contexto importa, y mucho. Es más práctico y sobre todo más tradicional hablar de hectáreas de cultivo que de hectómetros cuadrados de cultivo. Suena más natural. La unidad se adapta a la escala humana de la actividad. Es una cuestión de convención y de lenguaje especializado. Claro, como en el problema de la compañía El Maizal, que tiene 50 hectómetros cuadrados y va a sembrar en 3/4 partes. Podrían haber dicho 50 hectáreas. Exacto. O el problema de la ciudad de 14.725 kilómetros cuadrados. Nadie, pero nadie, diría el tamaño de una ciudad en centímetros cuadrados. El número sería absurdo, impronunciable. Cada escala tiene su unidad preferida. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? El último problema del material nos lleva a la escala más grande posible, la superficie de la Tierra. Sí, y aquí hay un detalle muy curioso. Curiosísimo. El texto dice que la superficie es de 5.101.000 mamua cuadrados. Pero en la tabla de unidades no aparece mamua cuadrados. Busqué y no está. Y la pregunta pide calcular la superficie de los continentes en kilómetros cuadrados. Esto plantea una pregunta muy importante. ¿Qué es un mamua cuadrado? Podría ser un error de imprenta, la verdad. Eso pensé. O una unidad menos común, como el megametro cuadrado. Pero un megametro son 1.000 kilómetros, y la cifra como que no corresponde con la superficie real del planeta. No cuadra. Sin embargo, el núcleo del problema no depende de la definición exacta de esa unidad. ¿Cómo? El dato clave es lo que viene después. Dice que 3/4 partes de esa superficie son océanos. Ah, ya veo. Por lo tanto, los continentes deben ser el cuarto restante. Exacto. La habilidad que se busca evaluar es esa, el razonamiento lógico para calcular una fracción de un total, no la conversión de una unidad extraña. Independientemente de lo raro de la unidad, el procedimiento matemático para encontrar la cuarta parte sigue siendo el mismo. Es un buen ejemplo de cómo a veces hay que centrarse en la lógica del problema más allá de datos que parecen ambiguos. Repasando, hemos vuelto a lo básico para confirmar que el perímetro es el borde y el área es el relleno. Vimos que la conversión de áreas funciona con esta potencia de 100 debido a su naturaleza bidimensional. Que no es arbitraria. Y que las unidades que usamos, como las hectáreas, dependen totalmente del contexto. Al final, este cuaderno de actividades nos deja una reflexión que va más allá de las matemáticas. Estamos constantemente bombardeados con datos: el tamaño de un apartamento en venta, la extensión de un parque nacional, la superficie de un derrame de petróleo. Cifras por todos lados. Y aquí va la idea para reflexionar. ¿Cuántas veces malinterpretamos el impacto o la escala de una noticia simplemente por no tener una intuición clara de las unidades de medida que se están usando? Muchísimas, me imagino. La capacidad de convertir y comparar un dato, de pasarlo de hectáreas a campos de fútbol, por ejemplo, es una herramienta de pensamiento crítico fundamental para navegar en un mundo saturado de información. O sea, te da perspectiva. Justo eso. La matemática no es solo calcular, es dar perspectiva.
aprender.